Bueno, en este segundo video les voy a hablar sobre métricas, ¿sí? Es decir, ya operaciones matemáticas que yo hago sobre las redes para poder obtener información de ellas y que no sea simplemente un aspecto visual. Entonces, yo tengo aquí una red. Visualmente yo pudiera decir que este 2, este 1, este 3 y este 33 y este 34 son nodos importantes, porque veo que están como muy conectados. Eso podría ser una medida de importancia. O sea, si alguien está muy conectado en una red, podríamos decir que es importante para la red. Si no está conectado, entonces pues es que ni pertenece a la red, ¿cierto? Porque en una red yo me conecto y me desconecto. Ahora, basado en la estructura, podemos ver ahí que hay 5 nodos que son muy importantes. Porque estoy asumiendo que un nodo es importante si tiene conexiones. Y eso es cierto. Un nodo es importante de una red si tiene muchas conexiones. Porque si yo le cuento un chisme a ese, se lo va a contar a los otros. Si a ese le mando una publicidad de un producto, es posible que él comparta esa publicidad con otros que están ahí. Y si se lo mando a uno que tiene una conexión, pues estaría perdiendo un poquito de esa publicidad o ese interés. Aquí, por ejemplo, vamos a ver una medida muy sencilla que se llama el grado o el degree, y es el número de nodos que son adyacentes a otro. Entonces, por ejemplo, Hans tiene 2 porque se comunica con Peter y con Dan. Dan tiene 2 porque se comunica con Hans y con Peter. David tiene 1 porque se comunica con Stefan. Pero Stefan tiene 2 porque se comunica con Peter y David. En ese orden de ideas, si estuviéramos hablando que estas personas son desarrolladores de Firefox, son desarrolladores de esa empresa, podríamos decir que el que tiene un más alto degree es el 3, y pudiéramos decir, ¿por qué no?, que es un nodo importante, porque tiene 3, dependiendo de lo que yo quiera hacer. Entonces, el degree es una medida muy, muy importante en el sentido de que me va a soportar el cálculo de otras medidas. Entonces, degree, el número de nodos que está el número de ejes o de lazos con el que está conectado un nodo. Si es degree, si es no dirigido, pues es lo mismo, ¿cierto? Pero si es dirigido, yo tengo 2 medidas. In degree, cuántos nodos me llegan, y out degree, cuántos nodos salen. Es unas páginas web bien importante, cuántos nodos llegan a mí y a dónde estoy yo referenciando o haciendo saltos a otras páginas en la web, por ejemplo. Ahí tengo in degree y out degree. Sigo pensando, ¿cuáles nodos son importantes? Pues hay unas métricas que se llaman métricas de centralidad que me dicen qué tan importante es un nodo en una red, dependiendo de ciertas características. Entonces, la centralidad es una métrica muy general que me permite ver la importancia de un nodo en la estructura de la red, ¿cierto? Es qué tan importante es un nodo en esa red. Ahora, por eso es que me pasa la palabra, cuáles nodos son importantes. Hay varias medidas de centralidad. La primera es, pues en general la centralidad identifica el nodo y los nodos más importantes de una red, porque estos nodos son los típicos influenciadores, son los típicos personas que pueden influenciar a otros porque muchas personas los ven. No solamente que tengan conexiones, sino que esas interacciones sean constantes, que los mencionen, que les hagan un hashtag, etc. Estos nodos generalmente diseminan información o virus o lo que sea hacia o rutas hacia otros nodos, y si fuera una enfermedad yo pudiera sacar ese nodo, aislarlo para prevenir epidemias. Hay personas que lo utilizan para otra cosa. Por ejemplo, si usted ve que en una empresa hay una persona que es la central y otra empresa, es posible que a cuál es, le haga un análisis y se lo quiera traer para su empresa y dejar esa empresa de la competencia desconectada, porque cuando se van estos nodos importantes de una red, la red sufre, y ahí es donde viene la resiliencia, a ver si es capaz de mantener su estructura o no. Por ejemplo, en las redes de transporte, los sitios donde llegan, bueno, ahorita con lo de los puertos y con esto de los contenedores, pues hay unos hubs o sitios donde se almacenan y donde se distribuyen cosas, esos son los hubs, y hay hubs computacionales también. También puedo ver por importantes empresas o mejor páginas en la web que le llegan muchos clics allí, muchos hits a esa página. Puedo ver qué tan importante es un producto en una red. Puedo analizar palabras en una conversación para ver su significado, una red semántica, o puedo mirar, por ejemplo, accidentes en una red, votaciones, quién está hablando de política. Eso se puede analizar todo en una red.
Para eso se utilizan las medidas generales que se llaman centralidad. Lo que pasa es que las medidas de centralidad se dividen en varias medidas, dependiendo de lo que yo catalogue como importante. La primera es degree centrality. Esta es la más simple medida de centralidad y simplemente asume que entre más conexiones tenga un nodo, más importante es. Entonces yo utilizo el degree. Si yo calculo el degree de una red, el número de nodos que le salen o le entran a esa red, pero el número de ejes, pues ese va a ser el degree. Entonces, por ejemplo, esto me puede indicar qué tan, aquí vamos a ver otra que es el degree centrality, también puede indicar qué tan cercanos están un nodo de otro. Es decir, un nodo es importante no porque tenga muchas conexiones, sino porque de ese nodo se puede ir a otras partes utilizando los caminos cortos más posibles. Entonces, ¿eso qué significa? Que para un hub, para poner un terminal de transportes, para poner un puerto o para cualquier otro elemento donde yo necesite que alguien pueda transportarse a otros sitios de manera sencilla, pues ahí me ubico porque puedo acceder a los demás. Digamos, si fuera un Rapid, buscaría eso, el sitio en la ciudad que tiene esta centralidad para ubicarme allí y saber que ahí tengo acceso a todos los sitios más comunes donde se pide domicilio y puedo llegar rápido y no estar pues por ahí perdido en puntas o tengo el domicilio y me quedo ahí, sino que busco esos sitios. Los taxistas lo tienen muy clara que se ubican en esos sitios donde ellos pueden acceder rápidamente a otros puntos. Eso ameritaría, por ejemplo, una prueba. Entonces tenemos hasta ahora dos. Una concepción de que un nodo es importante si está conectado con otros. La otra es si ese nodo hace parte, o sea, ir de ese nodo a otros nodos se calcula un promedio, qué promedio de distancias hay entre este nodo y los demás, y una distancia es cuando paso por cada nodo del camino, pues me va contando 1, 2, 3, 4, o sea, como cuántas cuadras caminé para llegar de A a B, básicamente, y cada esquinita es un nodo, y cada cuadra es un eje. Entonces saco un promedio de todos esos elementos, y el que sea más bajito, en ese caso es una buena centralidad, porque significa que yo de ahí puedo ir a todas partes muy cerquito. Eso se usaba mucho cuando yo estuve viviendo en una ciudad muy grande, porque uno buscaba sitios donde estuvieran transporte público accesible y uno pudiera ir a más puntos con menos esfuerzo o menos costo. Ahora, Bitmain Centrality, aquí me dice que yo selecciono un par de nodos y encuentro entre esos dos nodos cuál es el camino o cuántos caminos hay ahí para llegar de un nodo A hasta otro B. Si por ese nodo pasan muchos de esos caminos, ese nodo es muy importante, porque mire ese nodito que está arriba. Ese nodo es importante porque a pesar de que no tiene mucha centralidad desde el punto de vista del degree, si todos los demás tienen que pasar por ahí, si se cobra peaje, pues para poder ir de A a B, tienen que pasar. Y es más, si ese nodo sale de la red, desconecta todo. Entonces, mire, es otra idea. Los nodos importantes son los que conectan a otros grupos de nodos, que es contraria a la otra que veíamos, que es el que tiene mayor grado. Depende de lo que yo quiera analizar, me sirve una medida a la otra. Ahora, hay otra que se llama Agent Vector. Aquí es muy importante. Yo soy importante si los nodos con los que yo me relaciono son importantes. Entonces estos dos son importantes porque son amigos del señor de arriba, ¿cierto? Pues es una asunción que puede ser muy válida y se usa mucho con el manejo de influencers en las redes sociales. Conecto influencers porque si un influencer le comparte a otro, eso es doble ganancia, porque va a encontrar, pues se le va a ampliar toda la red de conexión. Entonces mire que a mí me parece muy chistoso esta medida, porque usted es importante si sus amigos son importantes, básicamente. Aquí vemos una figurita muy interesante del metro de Barcelona, que no es como están las líneas, pero sí me permite visualizar que hay unas estaciones de metro que tienen una centralidad alta porque tienen mucho degree, y por tal motivo allí es donde uno siempre va cuando se pierde, porque eso va casi que a los otros sitios de la ciudad. Entonces eso es útil en ese entorno. Entonces, como resumen, hemos visto que hay muchas métricas. Eso daría para un curso, hasta para una especialización, pero al menos las métricas más comunes son las de importancia de un nodo, que se pueden dar por el número de conexiones que tenga ese nodo, o por el número de caminos cortos que pasen por ese nodo, o porque ese nodo sea muy importante, porque conoce otros nodos que son importantes. Entonces, ahí está.